explicaciones, así que vamos bastante rápido. Lo importante es que, bueno, todas sus consultas puedan hacerlas y tenemos los días sábados para hacer consultas. Bueno, vamos sin demora, vamos a ver el práctico de momentos. Pregunta conceptual, ¿qué es un momento? Charan. Y es la tendencia que tiene una fuerza a hacer rotar, digamos, un cuerpo. Muy bien, bueno, es eso, ¿no? Una fuerza aplicada en un cuerpo puede, todo depende de cómo está aplicada esa fuerza con respecto a qué punto, puede producir, hay casos donde se puede producir la rotación o la tendencia a rotar de ese cuerpo. Es justamente por eso se llama momento. Cuando ustedes hablan de que hay una fuerza que produce momento, es eso, producir un giro, una rotación. Y cuando veamos vigas, vamos a ver cuál es el efecto de los momentos, y cuando veamos en resistencia de materiales, vamos a ver cómo se calculan o cómo se dimensionan esos elementos para soportar esos momentos. ¿Sí? Porque los momentos pueden producir tensiones o esfuerzos más allá de lo que puede llegar a soportar una pieza o un componente. Entonces, es un tipo de esfuerzo. ¿Sí? El momento es un tipo de esfuerzo, así como lo puede ser un esfuerzo normal, un esfuerzo de compresión, un esfuerzo de tracción. También tenemos otro tipo de esfuerzo que se llaman momentos. ¿Sí? Entonces, habíamos arrancado, creo, con el ejercicio número 1 de esa guía. Lo vamos a mostrar rápidamente para los que no se acuerdan. Sí, teníamos el ejercicio. Si hay alguien en la sala, me avisan. Yo tal vez me distraigo acá con la pantalla, entonces... bueno. Hay gente que está entrando. Bueno, momento con respecto a un eje y las formas, y momento con respecto a un punto, momento con respecto a un eje, y de ahí todos los derivados que se pueden llegar a producir. Y antes que nada vamos a poner a grabar. Bien. Entonces, vamos a ver la forma escalar. Ahí me falta una A. Es decir, simplemente vemos la magnitud de ese momento, pero no vemos su dirección ni su sentido. Cuando vemos el análisis vectorial, vemos su posición o su orientación y su sentido. Bueno, el ejercicio número 1, para empezar, consistía en esa especie de ménsula vinculada en el punto O con una fuerza inclinada en el extremo de 45 grados de inclinación con respecto al horizontal. Esa fuerza era de 5 kilonewton o 5.000 newtons. ¿Sí? Esa ménsula tenía una longitud de 3 metros y había que determinar el momento con respecto a su punto de vinculación o dónde está agarrada esa viga o ese poste, esa ménsula. ¿Sí? Y habíamos visto 3 formas de interpretar esa resolución, ¿no? Sabemos que el momento es matemáticamente el producto de la fuerza por la distancia. Si eso es matemáticamente, me da la magnitud, el tamaño de ese momento. Si nosotros calculamos ese momento, obtenemos que vale 14,5 kilonewton. Y ahí tenemos cada uno de sus factores, la fuerza por la distancia. Y vimos que la distancia era la distancia perpendicular desde el centro de momento, desde el punto con respecto al cual tomo momento, hacia la línea de acción de la fuerza. Si proyectamos la línea de acción de la fuerza, donde esa distancia es perpendicular
tomamos esa distancia y calculamos el momento que esa fuerza produce. ¿Sí? Y era un momento horario, y de acuerdo a nuestra convención de signo habíamos dicho que era positivo, ¿sí? Porque era horario. Esa distancia se hace de manera gráfica solamente. No Se hay obtiene nada. por la geometría, ¿sí? Trigonométricamente se puede encontrar esa distancia D. Justamente ustedes tienen ahí el brazo o la longitud de esa ménsula, que son 3 metros. Si ustedes proyectan, formando ese triángulo, rectángulo imaginario, si los 3 metros serían la hipotenusa de ese triángulo que se forma, el lado mayor es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Tá? De esa forma, ustedes obtienen esa distancia. ¿Sí? Y obteníamos el valor del momento, y por convención veíamos que el momento horario era positivo. Tal vez en el teórico vieron una convención diferente, al revés, ¿no? Horario negativo, antihorario positivo. Y cualquiera de las dos formas son válidas. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas son válidas. Son convenciones, son simplemente para darle un signo al momento. ¿Sí? Es simplemente para decir hacia dónde gira esa fuerza, o hacia dónde tiende a hacer girar esa fuerza, nada más. ¿Sí? Eso me indica el signo, si es para un lado o para el otro, si es horario o antihorario, nada más. Esa es la única misión del signo. La magnitud es lo que realmente importa. ¿Sí? La magnitud, el tamaño del momento es lo que realmente importa. Bueno, esa era una forma. La segunda forma de interpretar era, en el primer caso nosotros habíamos visto que la fuerza no la cambiábamos para nada, es decir, trabajábamos con la fuerza en ese plano, ¿sí? Con esa inclinación, y no usábamos ninguna componente de la fuerza. Bien, lo único que buscábamos era esa distancia perpendicular. La otra forma de interpretarlo era a través de sus componentes que ustedes tienen ahí. Yo descomponía a la fuerza, ¿sí? Según un eje, ¿sí? Yo podía aplicar un sistema de ejes coordenados que podría estar en el origen, en este caso en el punto O. ¿Sí? Si yo aplico un sistema de coordenadas de ejes X e Y desde el origen, yo podía medir las distancias que hay tanto horizontal y vertical desde O hacia el punto inicial de la fuerza. Bien. Entonces es lo que ustedes tienen ahí. El momento sería la suma algebraica de los momentos de cada componente, que más adelante ya vamos a ver que eso también responde a el teorema de Varignon, donde si uno quiere encontrar un momento, teorema de Varignon. Si uno quiere encontrar un momento resultante, aplica el teorema de Varignon, sumatoria de momentos parciales. ¿Sí? Eso me da el momento de la resultante, el momento total. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, Todo eso que sale ahí, el 5 y el 3 son datos del problema, ¿no? Sí. el 5 es la fuerza y 3 es la distancia. Sí, disculpe, estaba viendo. El 5 es el valor de la fuerza, ¿sí? Lo que ustedes tienen ahí es como 5 por coseno de 45, es la componente horizontal de la fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá. Este problema ya lo vimos en la clase pasada. Nosotros trazamos un sistema de referencia acá, X e Y. Hay gente que está entrando. Bien. Y nosotros descomponemos nuestras tomamos las distancias acá. Y la distancia
¿sí? Tenemos esta distancia que la llamamos dx, y a esta distancia vertical la llamamos di, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a trabajar con las componentes de la fuerza, la componente vertical y la componente horizontal. A esta la llamamos Fx y a esta Fi. Y ahí vemos cuál es el momento que produce respecto de cada eje, ¿sí? Con respecto al eje X y con respecto al eje Y. El momento con respecto de la componente horizontal es Fx por di, por la distancia vertical, y el momento de la fuerza vertical es Fi por dx, ¿sí? Obviamente son dos momentos positivos porque son momentos horarios, por eso está sumando. Y ahí está el resultado. ¿Bien? Y también tiene que ser igual al resultado de la solución 1, porque estamos viendo tres formas de resolver esto, ¿sí? Y la tercera solución era aplicar un sistema de coordenadas acá. ¿Sí? Y era exactamente lo mismo. Proyecto sobre esos nuevos ejes, ¿sí? La proyección sobre este eje será esta y la proyección sobre este eje será esa. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? ¿Sí? El momento con respecto al punto O, ¿sí? Con respecto al punto O es la componente FI, ¿sí? Proyectada sobre ese eje Y por la distancia de X, en este caso es 3 metros. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿El eje no era que pasaba sobre la recta de acción de F? No, ahora yo estoy proyectando sobre este sistema de referencia. Uno que coincida con la línea de la pieza o de ese brazo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, sí. Bien. Obviamente la fuerza Fx no produce momentos. ¿Por qué? Porque pasa por el punto O que está justamente en coincidencia con ese eje X. Si no produce momento, por eso la única que produce es Fi por esa distancia que vale 3 metros. ¿Se entiende, chicos? Vamos al siguiente ejemplo. Y vale 14 y también era horario. Ahí se me fue Ahí, para. Profe, ¿me dejaré sacar una foto de lo que hice recién, por favor? ¿O ya lo borró? Ya borré todo. Dame, dame. De todos modos, quedate tranquilo que el PowerPoint yo se los paso. Dale, dale, gracias, profe. Dame clase PowerPoint, grabándose igual, así que te vas a estar ahí. exactamente. Todo está grabado. Bueno, ahí vamos ahora al segundo ejemplo. El ejercicio siguiente es el ejercicio 2.2. Bueno, acá ya tenemos algo un poquito más complejo, pero no quiere decir que sea difícil. ¿Tá? El ejercicio 2.2 de la guía que yo les voy a dejar, ¿sí? No es la misma guía que ya tenemos, es otra. No, es otra, porque este contiene la parte de vectorial y de 3 dimensiones.
Por eso es una guía anexa, ¿sí? De lo que yo ya les di, todo lo que yo les di, la primera clase es la guía para la parte de 2 dimensiones. Todo esto que yo les estoy agregando, que estamos viendo, es el anexo de fuerzas en el espacio, ¿sí? Y la forma vectorial de resolver todos esos sistemas de fuerzas tridimensionales. Bueno, lo que tenemos ahí es el ejercicio 2.2, donde tenemos que calcular el momento de todo ese sistema de fuerzas con respecto al punto O. Fíjense ahí que ustedes tienen un sistema cualquiera, ya no es un sistema concurrente, de sistema de fuerzas concurrentes, sino es un sistema cualquiera. ¿tá? Es un sistema cualquiera en el plano, ¿sí? Constituido por 4 fuerzas, en esa especie de ménsula también. Entonces, todo este sistema de fuerzas produce un momento resultante, que es lo que nosotros tenemos que calcular. Y para calcular ese momento resultante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la suma de los momentos parciales con respecto a ese mismo punto O. ¿Sí? Para ello, entonces aplicamos el teorema de Varignón. El teorema de Varignón me dice que el momento resultante, ¿sí? El momento resultante es igual a la suma algebraica de los momentos parciales con respecto a ese mismo punto. ¿Sí? ¿Por qué es la suma algebraica? Porque yo puedo tener suma y resta de momentos, momentos horarios y momentos antihorarios. Todo depende del punto con respecto al cual, a la posición respecto de las fuerzas. Entonces, esto es muy sencillo, este ejercicio, es muy fácil, parece complicado, pero no lo es. Simplemente quiero que vean cómo está planteada la ecuación. ¿Sí? Suma algebraica. Entonces, si nosotros analizamos, la fuerza de 50 newton produce un momento horario con respecto al punto O, produce un momento horario. ¿Sí? ¿Lo ven todos a eso? Puedo escribir acá. Este momento es horario. ¿Sí? La fuerza de 50 newton produce un momento horario. Luego viene el momento de la fuerza de 60 newton, que esto es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0, ¿por qué? Porque la fuerza está o es colineal con el eje X que pasa por el centro o el centro de momentos. Entonces el momento de esa fuerza de 60 newton es 0. Luego viene el momento de la fuerza de 20 newton y es menos porque produce un momento antihorario con respecto al punto O. ¿Sí? Produce un momento antihorario con respecto al punto O. Y finalmente tenemos el momento de la fuerza de 40 newtons, que también es positivo porque es un momento horario. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué el momento de 20 es antihorario? Se está apuntando para la derecha. ¿Sí? Pero esta fuerza con respecto, acordate que es este brazo de palanca, esa es la distancia. ¿Sí? Y esa distancia es 3 por el seno de 30. Esa fuerza, acordate que esa fuerza se transmite a lo largo de esta línea de acción y esa fuerza produce un momento en este sentido. Profe, Perfecto. ¿Se entiende? una consulta. Sí. Para no regar con los signos, ¿yo podría usar el seno de 330 grados? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esta fuerza, fíjate vos, ¿cómo te puedo decir? Trabajar de esa forma te va a hacer que, a ver, ¿en qué caso? Mira, a ver, para que se pueda ver. Fíjate vos, a ver, vamos a ver un ejemplo sencillo.
A ver. Estoy buscando un ejemplo para mostrarte eso. Si vos pones el seno, el seno de 330, te va a dar un signo negativo. ¿Está bien? Te va a dar un signo negativo, pero fíjate vos que cuando vos plantees el seno de 330 te va a dar un signo negativo. Y si ya le antepusiste el signo menos diciendo que es un momento antihorario, ¿qué va a pasar con ese signo? ¿Se va a hacer positivo? Lo cual no es correcto. ¿Se entiende? Claro, por eso decía yo, en vez de poner menos 20, calculando si era sentido horario o antihorario, directamente poner el ángulo 330, digamos. Lo que pasa es que, bueno, en este caso te coincide que si pones 330 te va a dar el signo negativo, pero si vos por alguna razón supusiste el de antemano el signo del momento, te podés llegar a equivocar el signo. ¿Se entiende lo que te digo? Por Sí, eso, pero- por eso en estos casos no utilizamos el signo del momento. El signo, mejor dicho, que te arroje el ángulo. ¿Sí? Tratamos o sea, se define el signo del momento de acuerdo a si es horario o antihorario, independientemente del signo que te arroje el ángulo. ¿Se entiende? Listo, profe. Eso es, Profe, vale el comentario de su compañero porque en algunos casos se le va a presentar eso y van a querer hacer lo mismo que lo que hacíamos para el caso de fuerzas. Y en el caso de sumatoria de fuerzas sí sirve, pero para el caso de sumatoria de momentos no sirve utilizar el signo del seno o del coseno del ángulo. ¿Está bien? No sirve, sino que el signo esta vez depende de el tipo de momento que produzca esa fuerza, si es horario o es antihorario. ¿Bien? Profe, Sí. en la fuerza esa de 20 newtons, si yo Sí. traslado la fuerza, digamos, me va a quedar a esa distancia que usted marcó en rojo. ¿Sí? Pero no entiendo por qué hizo eso por el seno de 30. Porque el seno de 30 es esta distancia. Claro, Esa es la distancia. Acordate que si yo tengo una fuerza y quiero calcular el momento con respecto a ese punto O, ¿sí? está bien, ahí me di cuenta, perdón. ¿Cómo se calcula el momento de esa fuerza? Fuerza por distancia, perfecto, pero ¿qué distancia? Es una distancia perpendicular. perpendicular. ¿Sí? Esa es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, desde el punto a la línea de acción a la fuerza. Entonces, si yo proyecto la línea de acción de esa fuerza 20 newton, ¿cuál es la distancia? Es esta distancia, que es esta justamente, el seno de 3 metros por seno de 30. ¿Y por qué lo hizo con el seno y no con el coseno si está respecto al eje X ahí? Porque la proyección vertical de este ángulo es el seno, de estos 3 metros. El seno de 30 grados es justamente, me da esta distancia. ¿Se entiende? No. O sea, Es como componer la fuerza, descomponer la fuerza como se hacía en el otro ejercicio, claro, pero con la distancia. pero lo está sacando desde el eje X. No, la fuerza es paralela al eje X. Y la distancia desde el punto O, la distancia desde el punto E, esta distancia vertical a la línea de acción de la fuerza. Pero la distancia vertical ahí no sería la de 40 newtons en vez de la de 20. ¿Cómo la distancia? ¿Qué distancia de 40 O newtons? sea, a 40 newtons usted lo multiplicó por el coseno de 30 Sí. grados. Sí, porque Bueno, es este tramo, que es esto, 4 metros, más este tramo que es 3 coseno de 30.
Ah, está bien. Entonces se puede hacer eso o Pitágoras, Claro, pero es más complicado. ¿se entiende? ¿Cómo calcular las distancias? Por eso me da como dato cuánto hay de este punto a este punto, que son estos 3 metros de ese triángulo, la hipotenusa de ese triángulo. Y con esos 3 metros yo calculo esta distancia. ¿Sí? Profe, y en 50 newtons, que es multiplicado por 2. ¿Dónde está 50 newtons? Arriba. Sí, ¿qué pasa con eso? Ahí no tenés ángulo, tenés la fuerza desde la distancia perpendicular desde la fuerza, son 2 metros. Pero es dato. ¿Sí? ¿No lo ve acá en el gráfico? Ah, sí, sí, sí. Está bien. Yo lo veía de forma vertical, nada más. No. Fíjate, tenés las distancias horizontales, ¿sí? Sí. Y no tenés distancias verticales, pero la distancia vertical la calculas con el seno o el seno de ese ángulo de 30 grados. Claro, sí, sí. Gracias. Profe, yo hago una consulta, por ejemplo, ¿Sí? a mí por ahí no me quedó muy claro y quiero ver si por ahí sí. Si nosotros ¿Sí? nos imaginamos a este brazo, pero que en vez de que tenga el quiebre para abajo, lo tenga hacia arriba, o sea, esa partecita que sería como una inclinación hacia abajo, la tenga hacia O arriba. sea, en vez de ser hacia abajo, que sea hasta acá. Exactamente. Sí. Si yo traslado la fuerza 20 a ese punto, igual va a seguir siendo 3 por seno de 30 y en ese caso sería positivo, ¿no? Claro, Entonces ahí exactamente. el seno de 330 no me estaría sirviendo. Exactamente, por eso les digo que olvídense para el caso de momento el ángulo total barrido. El ángulo total barrido me ayuda mucho en el cálculo de la resultante o cuando aplico equilibrio, ¿sí? De fuerzas. ¿Sí? Ahí me sirve el ángulo total barrido simplemente porque me da el sentido de la fuerza. ¿Sí? Me da el sentido de la fuerza. En cambio, para el caso de momentos, si bien el seno del ángulo total barrido me va a arrojar un signo, no necesariamente es el signo del momento. ¿Sí? El signo del momento se da con el sentido de la fuerza respecto del centro de momentos. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Esa era mi duda. Bien. Bueno, no hay más dudas. ¿Se entendió el tema de la distancia para el que preguntaba? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Como le digo, este ejemplo parecía complicado, pero fíjense cómo es de sencillo calcular el momento resultante. Esto es cuando ustedes quieren calcular el momento resultante de un sistema de fuerzas. Porque más adelante vamos a ver cuál es el momento resultante de pares de fuerza, es decir, de momentos, o momento de un par. Vamos al ejemplo 3. Y acá entramos un poco ya a jugar con el análisis vectorial. Por eso les pido que presten atención, que no se me distraigan, porque si no está muy asimilado el tema vectorial, se prestan a muchas dudas. Bueno, la resolución. En este ejemplo también el problema pide determinar el momento que produce esa fuerza respecto de ese punto O. Fíjense dónde está ubicado el punto O con respecto al punto de aplicación de la fuerza. Eso es una especie de ménsula y fíjense, está abulonada a la pared, ¿sí? En el extremo superior donde está aplicado el punto O, pide calcular ese momento. Tal vez porque ahí tengo un par de tornillos, ¿sí? Que tendrán que ser capaces de aguantar el momento que me produce esa fuerza en el extremo de la ménsula, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el análisis escalar, ¿no? El análisis escalar es decir, haciendo lo que ya sabemos, sin entrar todavía en el análisis vectorial, y vamos a ver las diferencias, ¿no?
el momento con respecto al punto O, bueno, ahí simplemente ¿qué hacemos? Trabajamos con las componentes de la fuerza. Es decir, descomponemos la fuerza en X y descomponemos la fuerza en Y. ¿Sí? Salió medio chueca esa. Bueno, para un lado, para el otro. Bueno, ahí está. Trabajamos con las componentes, ¿no? 400 por el seno de 30, ¿sí? Para el cálculo del momento de la fuerza horizontal, y menos 400 coseno de 30 para el cálculo del momento que produce la componente vertical. ¿Sí? Entonces son las distancias al punto O. La distancia al punto O de la componente vertical es 0,4 y la distancia de la componente horizontal es 0,2. ¿No? Y ahí tenemos el momento resultante. Y ahí no sería al revés con lo que dijo de horario y antihorario, el tema de los signos. Sí. En el problema anterior estaba al revés, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, será porque ahí en ese caso se aplicó el otro criterio. Seno de 30, lo vamos a cambiar para que no se preste a confusión. Lo vamos a cambiar para que no se me confundan ahí. 400 seno de 30 produce un momento antihorario. Y 400 por coseno de 30 produce un momento horario. ¿Sí? Y ahora sí, volvemos. No se me han dormido todavía, ¿no? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, y es horario, el resultante es un momento horario, es positivo. Si el momento me diera un signo negativo, ¿qué quiere decir? Que es simplemente en el sentido contrario, ¿no? Bueno, ese sería el análisis escalar. Si de alguna forma yo quiero saber dónde está posicionado ese momento, ustedes recordarán del teórico que el momento se puede representar mediante un vector, ¿sí? Que ese vector es perpendicular al plano que contiene al punto y a la fuerza. ¿Sí? Lo repito, el momento es un vector normal o perpendicular al plano que contiene o en el cual están contenidos el punto y la fuerza. Es decir, si yo... me faltó poner el lápiz. Profe, una consulta. Sí. La solución 1, las distancias ahí no están al revés, cuando se multiplica por seno y por coseno. No. 400 por seno de 30 es la componente horizontal. ¿Sí? La componente horizontal es esta. ¿Sí? Y 400 coseno de 30 es la componente vertical. ¿Sí? No sé por qué tenía entendido, o yo lo miraba al revés, digamos. ¿No? Fíjate el ángulo. ¿Sí? Fíjate el ángulo. ¿Sí? F coseno de 30 me da la componente vertical. Y F seno de 30 me da la componente horizontal. Y la componente horizontal con respecto al punto o al centro de momentos, ¿sí? Se mide en esta distancia de 2 metros. ¿Está bien? Sí, listo, la entendí mal.
Profe, ¿Sí? no veo por qué la componente horizontal da un momento negativo. O sea, Porque, porque va antihorario, pero no lo veo. fíjate, si vos tomás esta distancia, ¿sí? Acordate que la fuerza se puede transmitir a lo largo, o se transmite o se desplaza a lo largo de su línea o su recta de acción. ¿Sí? Es como que vos tenés la fuerza acá, y fíjate el brazo de palanca, 0,2, produce este momento. Ah, ahí está, ahí lo vi. Claro, por el principio de transmisibilidad sería. Exactamente. Claro, ahí está. La transmisibilidad de una fuerza que se puede deslizar o desplazar a lo largo de su línea de acción. Lo mismo pasa con la línea de acción de la fuerza vertical. ¿Sí? La distancia al punto O desde la línea de acción es esta, ¿sí? Los 0,4, y produce un momento horario. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces yo les estaba diciendo que si nosotros, supongamos, tenemos un punto O y tenemos una fuerza, ¿no? Esa fuerza con respecto a esa distancia produce un momento, en este sentido, antihorario, ¿sí? Me dice que, bueno, acá no voy a poder ver porque justo el vector momento estaría apuntando hacia la hoja. Lo voy a hacer en perspectiva, para que se pueda ver dónde está el momento, el vector momento. Claro, es como que sale de la pantalla o se va para atrás de la pantalla. Lo vamos a hacer en perspectiva, ¿no? Lo vamos a hacer en perspectiva, ¿no? Vamos a hacer cuenta que esta es mi hoja, ¿sí? Tengo un punto O, tengo una fuerza F, ¿sí? La distancia me dice que el momento, ¿sí? El momento M, ¿sí? Con respecto, es un vector perpendicular al plano que contiene al punto y a la fuerza, ¿sí? Y para determinar el signo del momento se utilizan reglas. La regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector momento puede tener estos dos sentidos, ¿sí? Es perpendicular, esto está formando 90 grados con respecto al plano, ¿sí? Para algunos casos, bueno, ahí tenemos justamente las convenciones. En algunos casos, la regla de la mano derecha indica que si la fuerza, si yo agarro el vector momento con mi mano derecha y mis dedos se mueven en el sentido de la fuerza, el dedo pulgar me apuntaría, ¿sí? Me apuntaría en la dirección del vector momento, ¿sí? En este caso, algunas bibliografías no utilizan esa convención para decir que el momento es positivo. Nosotros estamos usando una convención contrario diferente, ¿sí? Donde el momento en ese sentido tendría un signo menos, ¿tá? Como les digo, recuerden, son convenciones simplemente para decir si el momento es positivo o si el momento es negativo. En el caso contrario, si la fuerza gira al revés, el momento estaría apuntando hacia abajo, ¿sí? Si la fuerza hubiese cambiado el sentido, si la fuerza hubiese cambiado el sentido, es decir, ahora tuviera este sentido, ¿sí? El momento sería en la dirección contraria, hacia el otro extremo, hacia debajo de la hoja, vamos a decir. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Son simplemente, después ustedes hacen todo ese análisis, ese estudio del teórico para que afiancen los conceptos, ¿no? Recuerden, acá estamos viendo simplemente
el signo de acuerdo a una determinada convención, que por ahí en algunos libros, algunos autores usan un sentido, otro autor usa otro sentido. Y cualquiera de las dos formas están bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, esto era para explicarles ahí entonces la forma de expresar el momento MO, o el momento de esa fuerza F de 400 newtons con respecto al momento MO, me quiere decir que vale 98,6 en la dirección K. ¿Sí? Si nosotros consideramos al eje K o al eje Z perpendicular a la pantalla, ¿sí? O sea, de punta hacia el plano de la pantalla, hacia el plano de la hoja, entonces el momento tiene esa dirección. ¿Tá? En este caso, el momento estaría entrando a la pantalla, ¿sí? En la dirección del eje Z, contenido en el eje Z. ¿Se entiende? Es decir, el momento estaría aplicado en este punto. ¿Sí? El vector momento estaría de punta en el punto O, apuntando hacia la pantalla. ¿Se entiende? Y ahí, profe, ¿cómo elegimos que si K es positivo o negativo, digamos? Bueno, ahí como te decía, si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, yo agarro el vector momento, sabemos que el vector momento es perpendicular al plano que contiene la fuerza de la hoja, entonces sabemos que si yo agarro con la mano derecha, hace cuenta que este es el vector momento, lo agarro con mi mano derecha, ¿sí? Los dedos envuelven al vector y el dedo me da la dirección del momento, hacia dónde apunta. Entonces, como el vector momento está apuntando hacia la hoja, entonces mi mano va a envolver y el dedo pulgar me va a dar hacia dónde está apuntando. Mirá, fíjate vos, en el sentido de la fuerza, el dedo pulgar me da la dirección del momento. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, vamos a la solución ahora desde el punto de vista vectorial y veamos algunas diferencias. Esto es para decir de qué otra forma puedo resolver esto, ¿sí? Recurriendo al análisis vectorial, y para ello nos valemos de un vector posición. Voy a borrar la pantalla. Nos valemos de un vector posición, que le llamamos vector R. Ese vector posición, justamente como su nombre lo indica, yo la semana pasada le dije vector desplazamiento. Bueno, puede ser desplazamiento, prefiero llamarle posición, ¿sí? Porque está definido en función de sus coordenadas. ¿Tá? Vamos a decir vector posición. Y es un vector solidario, al igual que lo era el vector unitario. ¿Se acuerdan cuando veíamos sistema de fuerzas concurrentes para encontrar las componentes de la fuerza? Cuando no teníamos los ángulos, recurríamos a vectores posición unitarios, ¿sí? Y bueno, esto es lo mismo, vamos a recurrir a un vector posición que parte desde el origen, ¿sí? Parte desde el origen, desde el centro de momento, hacia la fuerza, ¿sí? Este es mi vector R, ¿sí? Es un vector posición. R es un vector posición. ¿Qué me define? Las coordenadas del origen y del extremo de ese vector. Y ahí nosotros tenemos la notación vectorial. R de coordenadas 0,4 en Y y coordenadas 0,2 en, 0,4 en X y 0,2 en Y. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Sí.
¿El 0,2 en I no sería negativo? Sí. En menos Sí. I. Ahí yo lo puse positivo. Sí. ¿No? Porque si yo coloco acá el sistema de referencia, fíjate vos. ¿No? Ahí vamos a corregir. Una pregunta. Si tomamos el eje coordenado en 0, 0. Sí. De coordenadas. Ahí está. Este era positivo, coseno, y este era menos. Bueno. Volvemos a proyectar. Ahí está. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro vector posición R de coordenada 0,4i y menos 0,2j. ¿Sí? En metros. Y también tenemos nuestro vector fuerza según sus coordenadas también vectoriales, expresado en forma vectorial. 400 seno de 30 y 400 coseno de 30, que son sus componentes vertical y horizontal. Bien. Ahí tenemos nuestro vector fuerza. ¿Qué hacemos? Aplicamos el producto. Perdón, que aquí está entrando gente todavía. Bien. Aplicamos ¿qué cosa? El producto vectorial, ¿no? Aplicamos el producto cruz, ¿sí? Ustedes lo han visto en el teórico como producto cruz, ¿sí? Que es el producto entre dos vectores. ¿Cómo se resuelve esto? Armando ese determinante, y acá empezamos con álgebra. ¿Le han rendido álgebra? Oye, profe. Sí, profe. Bien, bueno, para el que se acuerda de álgebra, ¿no? El que se acuerda de álgebra, ¿cuánto nos habrá hecho renegar álgebra? Bueno, ahí tenemos la aplicación del álgebra lineal a la resolución de sistemas de fuerzas, a la resolución de momentos de una fuerza con respecto a un punto. Y vamos a ver también que se aplica con respecto a un eje. ¿Sí? Acá me dice que el producto cruz entre el vector posición R y el vector fuerza F es igual a ese determinante de 3 por 3 y J y K, y cada una de sus coeficientes, ¿no? 0,4, 0,2 del vector y 200 y 346 de la fuerza. Bien. Nosotros resolvemos ese determinante y obtenemos que el momento de esa fuerza con respecto al punto O vale 98,6 newton por metro. ¿Sí? Profe, y entonces en este caso siempre I y J van a dar 0 porque tiene que ser perpendicular al plano, ¿no es cierto? ¿Cómo? Claro, en este caso Z está perpendicular al plano, ¿sí? Y ustedes cuando resuelven esto, ¿cómo se resuelve esto? Para el que no se acuerda, si nosotros... ¿Cómo? Por cofactores. Lo resolvería yo por lo menos. Bueno, sí, hay varios. ¿Con Sarrus? No hace falta, sí, no hace falta irnos tan lejos, ¿no? Ustedes recuerdan que
Si yo quiero encontrar el valor de todos los que tienen I, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Tacho esto, y me queda esta matriz de 2 por 2. ¿Sí? Y obtengo 0,2 por 0, 346,4 por 0, 0i, y acá está. ¿Sí? ¿Qué hago? Luego sigo con los coeficientes de J. Tacho toda la columna de J y toda la fila de J, ¿sí? Y me queda 0,4 por 0, ¿no? Y 200 por 0, ¿sí? J. Entonces acá tengo todo lo que está relacionado con J. ¿Y qué me queda finalmente? K, tacho toda la columna, toda la fila, y me queda este determinante de 2 por 2. Y acá tengo 0,4 por 346 menos 200 por 0,2, que es lo que tengo acá. Todo K, ¿no? Profe, y ahí el menos del 0,2. Perdón, ¿dónde? El menos del 0,2. 0,2, ¿a dónde está 0,2? Ah, es este. ¿Sí? Por regla. Es este, pero después acá se suma. ¿Sí? Es menos, y 346 menos 346. 0,2 por 200 y 0,4 me tiene que dar positivo. ¿Ah? Pero me refiero si no interviene el menos, digamos, de arriba. Sí, sí interviene, sí interviene. Esto en realidad después se hace 0,2 por... ¿Para dónde estoy yo? Ya me perdí acá. Tengo tantas líneas. Pasa, profe, que el 200 Es también va 0,4, es positivo, y es positivo, cambia a positivo, porque es 0,2 por 200 menos, ¿sí? Porque acá está precedido por un signo menos. Entonces se pasa a más. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe, y el 200 ahí también sería negativo, porque si lo vemos en la fuerza de arriba. Sí, sí, sí. Es 200. Menos 200 menos 2 es positivo. Menos, está bien. Entonces es 0,4 por 346 menos 0,2 por 200. Ahora sí. Y da positivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero creo que nos da ese resultado, profe. Si ponemos si después obviamente se hace positivo por el menos. A ver, déjame ver. 0,4 por 346,4 es positivo. Y menos 0,2 por menos 200 es positivo. Menos, ¿está bien ahí? A ver, ¿tienen calculadora por ahí? Vamos a sacar en vivo y en directo. 0,4 por 346. 4 menos 0,2 por 200. ¿Sí? 98,56. 6. Es positivo. Claro que por el menos del 200. Eso no había visto. Claro, porque acá con este menos se hace positivo, pero como en la resolución se precede después de un signo menos, te queda este signo menos. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió esta resolución vectorial? Utilizando el vector posición. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver el ejemplo siguiente. Y ahí se va complicando la cosa. Bueno.
¿Qué tenemos acá? El ejercicio 2.4. El ejercicio, a ver, ¿qué hora es? Se nos quedan 20 minutos y nos quedan todavía 2 ejercicios más. Bueno, el ejercicio 2.4. ¿Qué tenemos ahí? Lo vamos a ir planteando rápidamente. Nos pide encontrar el momento, ¿sí? Nos pide encontrar el momento de esa fuerza de 2 kilonewton que ejerce el tractor a través de esa cuerda, aplicada en el punto A 12 metros de altura desde la base del árbol, ¿sí? Ese tractor está formando con respecto a un sistema de referencia tomado desde la base del árbol, desde el punto O. Si nosotros trazamos X, Y y Z, coincidente con el eje, con el eje del árbol, ese tractor está a 12 metros en Y y 4 metros en X, con respecto al eje Y, ¿sí? Y el punto A está a 12 metros desde O, ¿sí? Esa fuerza está a lo largo de la cuerda que va desde A hasta el punto B, ¿sí? El problema pide determinar entonces para ese sistema de fuerza qué momento. Recuerden que el momento es un giro, entonces ese tractor está tironeando, tratando de quebrar o tratando de hacer caer al árbol. Entonces él está produciendo un momento, ¿sí? Hay que expresar el resultado como un vector cartesiano, ¿no? O en notación vectorial, ¿sí? Entonces, valiéndonos de lo que vimos recién de los vectores desplazamiento, o mejor dicho, de los vectores posición, tenemos, por ejemplo, que el vector RA vale 12K metros. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector RA está dirigido desde A, yo se lo voy a hacer acá, fíjense. El vector RA está tomado desde el punto O, ¿sí? Esto es RA, y vale, ¿se entiende RA ahí? Sí. ¿Sí? RA vale 12 metros en K, ¿sí? Y RB va desde O a B y tiene coordenadas 4i y 12j. Es el vector posición que va desde, esto es el vector RB. Ustedes recordarán, cuando vieron en el teórico, que yo puedo calcular ese momento, ¿sí? Yo puedo calcular el momento que esa fuerza me produce utilizando estos vectores posición, ¿sí? Ese vector posición no necesariamente tiene que ser perpendicular a la línea de acción o a la línea de acción, ¿sí? De la fuerza, sino puede ser un vector con respecto a cualquier punto que parta desde O hacia la recta de acción de la fuerza. ¿Se entiende? Porque no estoy calculando la distancia perpendicular. Estoy definiendo una posición desde el origen hacia la fuerza. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Podría repetir, profe? ¿Sí? El vector posición no es el vector distancia que yo utilizaba cuando hacías un análisis escalar del momento. ¿Está bien? Ahora estoy haciendo un análisis vectorial, por lo tanto el vector RA no es la distancia, sino me define posiciones. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza, sino que tiene que partir desde el origen o
hacia desde donde yo estoy tomando momento, hacia cualquier punto de la fuerza. En este caso, me conviene que sean, o ya sea el origen de la fuerza o el extremo de la fuerza. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, tengo dos vectores, posición RA y RB, con los que puedo trabajar. Puedo trabajar con cualquiera de ellos dos. ¿Sí? Ahora vamos a ver que si yo uso uno, me va a dar un resultado, y si uso el otro también me va a dar el mismo resultado. Bien. Es decir, si ustedes ven el plano que se ha formado entre A, O y B, me dice que el momento va a ser perpendicular, ¿sí? El momento es perpendicular al plano formado por esos tres puntos. Es decir, que me va a dar un vector inclinado, ¿no? Perpendicular obviamente a ese plano. Este será el momento con respecto al punto O. ¿Y cómo sé que tiene esa dirección? Simplemente por la regla de la mano derecha. Envuelven al vector, ¿sí? Y los dedos se curvan en el sentido de la fuerza, y fíjense que el dedo pulgar me está apuntando hacia donde apunta el vector momento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a la resolución. Ya tengo los vectores unitarios. Ahora vamos a expresar esa fuerza, ¿sí? Necesito las componentes. Necesito la componente de la fuerza en función del vector unitario, o vector también posición, desde A hasta B. ¿Sí? Que ustedes lo tienen ahí representado en el gráfico como U de AB. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, en las clases pasadas, nosotros podíamos encontrar cada componente, ¿sí? Con ese vector unitario, ¿sí? La componente en X, la componente en Y, la componente en Z, partiendo de ese vector unitario, ¿no? Entonces, si yo expreso ese producto, ¿no? Ese producto escalar, ¿sí? De la fuerza por el vector unitario, recuerden que esta fuerza, ¿no? Es el módulo, el tamaño, el valor de la fuerza, que son esos 2 kilonewtons. Y U de AB era la relación entre las componentes de ese vector unitario y su módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? Sí, profe, ahí yo entendí por lo menos. Sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Esto me da a mí entonces la forma de expresar ese vector en forma vectorial, el vector F. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque no tengo los ángulos. Por eso uso el vector unitario U de A a B. Porque de esta forma yo puedo encontrar las componentes en X, en Y y en Z de ese vector F. Por eso lo hago. Ahí lo que hizo fue, si el vector va de A a B, resta B menos A y le queda eso, ¿no? ¿Cómo? Que si el vector va de A a B, como es el caso, hace los puntos B menos A y le queda. Claro, que son las coordenadas. Claro, exactamente. Son las coordenadas. ¿Sí? La coordenada en A tiene 0, 0, 12, por ejemplo. ¿Sí? Y el punto B tiene, en X tiene 4, en Y tiene 12 y en Z tiene 0. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Si lo entienden a eso, está genial. Bueno, y ahí tengo el vector fuerza expresado según sus componentes, en X, en Y y en Z, o en Y y J y K. ¿Está? Bueno, por lo tanto, entonces, ahora sí, ya con el valor de cada componente, ¿sí? Y con la ayuda de estos vectores posición, yo puedo encontrar el momento de esa fuerza. Por ejemplo, si utilizo el vector RA. Supongamos que tengo el vector RA. Fíjense, vamos a utilizar RA. Olvídense de RB. Lo puse simplemente para que veamos que también es otra forma de hacerlo. Supongamos que tengo el vector RA, ¿sí? De coordenada 0, 0, 12, ¿no?
es un producto cruz o un producto vectorial, ¿sí? El producto cruz, armo ese determinante con I, J y K, y cada coeficiente, tanto del vector posición como del vector fuerza. Resuelvo el determinante de la forma que acabamos de ver. Si tacho I, me anula toda la fila y la columna y realizo el producto cruzado de cada uno de sus coeficientes, ¿no? Resuelvo ese determinante y fíjense que encuentro que el vector momento obviamente tiene dos componentes en I y en J, es decir, en X y en Y. ¿Sí? El vector momento está contenido en el plano XY y tiene una componente en X y en Y. ¿Se entiende? Sería porque es perpendicular al plano y el plano coincide Claro, con el... es porque es perpendicular al plano A o B, ¿sí? Arranca desde el origen y está contenido justamente en el plano XY. Y podemos ver que no tiene componentes en K, ¿sí? No está, en este caso, justamente el resultado nos arroja que no tiene componente K, no es porque lo hayamos dicho, sino porque el resultado me dice que no tiene una componente en K, por lo tanto no está en 3 dimensiones, está en 2 dimensiones. ¿Sí? Y los signos me dice justamente que el vector momento tiene coordenadas menos 16,5, está en la dirección Y, ¿sí? Y en la dirección positiva del eje Y, 5,51. Esos son sus componentes, los valores de la componente del vector momento en X y en Y. ¿Se entiende hasta ahí? En el cálculo de momento, ¿por qué toma RA y no RB? Porque dije que ¿O es lo podemos mismo? usar... Ahora vamos a ver. Se te simplifica el cálculo. Claro. Tiene menos componentes. Exactamente. El primer caso es más simple, porque simplemente tengo una sola componente de ese vector. Ahora fíjate qué sucede si utilizo el vector RB. ¿Llegaré a lo mismo? Fíjate vos, ahora me olvido de RA y utilizo, a ver, quiero saber cuánto vale el momento de la fuerza utilizando el vector posición RB. Y fijémonos lo que sucede. Realizamos de nuevo el producto cruz, armo ese determinante, resuelvo y obtengo que el momento vale lo mismo, utilizando el vector RB. ¿Sí? Esto quiere decir que por más que nosotros utilicemos cualquier vector posición R, el vector momento va a ser el mismo. Lo único que tengo que conocer es saber las coordenadas de ese vector posición R. ¿Se entiende? Alguien me podría preguntar, ¿y podría haber utilizado un vector posición R que sea perpendicular? Sí, nada más que tener que conocer las coordenadas tanto del origen como del extremo de ese vector R. ¿Sí? Que no es difícil de calcular. Armamos un triángulo rectángulo con los datos que tenemos, lo podemos resolver. ¿Tá? Pero es más simple porque ya los datos los conocemos del problema. Entonces conocemos las coordenadas desde el punto O al punto A y desde el punto O al punto B. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Armemos esos dos vectores RA y RB. Y fíjense que llegamos a lo mismo. ¿Sí? El momento no cambia. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Les parece complicado? Una consulta, profe. ¿Todos los ejercicios de cálculo de momentos se pueden resolver con el método vectorial? Sí, generalmente, está buena la pregunta, cuando ustedes
ustedes se encuentren ante un problema, lo primero que tienen que determinar es si es un caso de si están en el plano o si están en el espacio. ¿Sí? Si están en el plano, no se compliquen la vida con resolución vectorial, lo hacen directamente como ya lo venimos haciendo. Cuando están en 3 dimensiones, el cálculo vectorial me sirve un montón. ¿Sí? Para el caso de el plano, no se compliquen de esta forma. ¿Sí? Se aplica más esto para cuando nosotros tenemos vectores en el espacio. ¿Bien? Listo, bueno, profe. a ver, ya estamos casi en hora, vamos a ver un ejemplo más. Al 10 se lo dejo para ustedes, que es momentos con respecto a un eje, ¿sí? Es una variante de momentos con respecto a un punto, nada más que en este caso ahora utilizamos un eje, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes, si no lo pueden hacer, me avisan, traten de consultar el teórico, ¿sí? No es complicado. Vamos a ver el ejercicio, el 13, que me interesa, porque tenemos la aplicación del teorema de Variñón, que es la sumatoria de momentos, y qué pasa cuando tengo varios pares de fuerzas aplicados. A ver qué sucede. Profe, ¿el PowerPoint este lo va a subir hoy o cuándo? Hoy bueno. se lo subo. Sí, Perfecto. hoy se lo subo. Y la guía, todo se lo subo. Bueno, el ejercicio 13, fíjense, ¿no? Y uno lo ve así y dice, no, ¿qué subió? ¿Qué es eso? Ya se entra a asustar. Y fíjense, van a ver que no es complicado. Para ello, primero tenemos que diferenciar si es que son fuerzas independientes o si hay pares de fuerza. En este caso podemos ver que hay 3 pares de fuerza aplicados. Y son todas las fuerzas F1, fíjense, a ver, acá tenemos la fuerza F1, ¿sí? La fuerza F1, ¿sí? Me forma un par, que lo podemos llamar M1, par M1, ¿sí? Sabemos que el momento de un par, ¿a qué era igual? Momento de un par de ¿Un fuerzas. vector perpendicular al plano? ¿Y qué más? ¿Qué es un par? ¿Qué es un par? Dos fuerzas paralelas de sentido contrario. Son 2 fuerzas que tienen la misma dirección pero diferente sentido, ¿sí? De la misma magnitud, si no, no sería un par, y separados una distancia la una de la otra, ¿no? El momento de ese par de fuerzas me dice que es igual al producto de una de ellas por la distancia que las separa. ¿Sí? Ese es el momento de un par, cualquiera. ¿Sí? Y, obviamente, como dijo uno de sus compañeros, es igual a un vector momento perpendicular a el plano que contiene a ese par. ¿Sí? En este caso, la regla de la mano derecha sería, me estaría dando al revés. La regla de la mano derecha me dice que el vector momento es en el otro sentido. ¿Sí? Bueno, ese es el momento de un par. Y así tenemos el par producido por las fuerzas F2 y el par producido por las fuerzas F3. El problema, tenemos a este sistema aplicado en una especie de placa o en una pieza, fíjense que está sustentada de alguna forma a través de estos puntos, ¿no? Tenemos este punto, tenemos este punto. Todo este sistema de pares va a producir un momento resultante, ¿sí?
va a producir un momento resultante. ¿Qué quiere decir ese momento resultante? Es el momento equivalente a todo ese sistema aplicado, que produce el mismo efecto al de todo ese sistema de pares aplicado, que son fuerzas, ¿no? Y dos fuerzas actuantes en la misma dirección y sentido contrario, separada una distancia, me producen un par. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces vamos a determinar cuál es el par, ¿no? ¿Cuál es el par resultante? ¿Sí? Y vamos a comentar algunos detalles para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestra convención y me dice que el momento resultante, si nosotros aplicamos el teorema de Varignón, me dice que el momento de la resultante es igual a la suma algebraica de los momentos parciales o de los momentos, sí, de los momentos parciales. ¿Sí? Tal es así que tenemos el momento que produce la fuerza F1 por la distancia de separación entre ambas fuerzas, menos el momento del par producido por la fuerza F2 por la distancia 2, más el momento producido por el par de la fuerza F3 por la distancia que separa ambas fuerzas. ¿Sí? El momento del par F1 es horario y el momento del par F2 es antihorario, por eso está restando, y el momento de que produce el par de la fuerza F3 es un momento horario, es positivo. Bien, el momento resultante entonces es igual a, y dice AB, no es AB. Vamos a corregir acá. Un segundo. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Momento resultante. Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. El silencio me mata. Discúlpenme. Me mata. Por esto me gusta la presencialidad. Bueno, ahí tenemos. Entonces vamos a presentar otra vez. Aplicamos Varignón. Repetimos de nuevo el momento de la resultante, ¿no? El momento resultante es igual a la suma de los momentos parciales. Y llego a la conclusión de que el momento resultante vale 950 libras, pie, y es un momento horario, porque es positivo. No lo puse ahí, pero es positivo, es un momento horario, el momento resultante que se ejerce sobre esa placa es un momento horario. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Por ejemplo, si yo tuviera una de las fuerzas F1 que valiera 350 libras, ¿no es cierto? Sí. Y después tuviera otra fuerza 1 que vale 200, por ejemplo, y está a la distancia de 4, como dice acá. Bueno, ya no sería un par. Eso ya no sería un par. Pero si yo, por ejemplo, tuviera otra fuerza paralela también a F1, sería una F1' que valga 150 libras, Sí. apuntando en el sentido de la segunda. ¿Yo puedo Sí. descomponer a F1 en una de 200 y una de 150 como si fueran colineales y aplicar el teorema de Varignón? A ver si te entendí. Volvé a repetir. Tenés F1 que vale 200, ahí, ¿no? Como La F1, sí, la F1 que apunta hacia arriba vale 350. Bueno, Eso vale 300. Uy, para. Otra vez.
Lo vamos a escribir porque siempre es bueno escribir las cosas. A ver, como decís vos, esta vale 300, vamos a tachar acá, esta vale 350. ¿Bien? Sí. Bien, ahora la otra, ¿no? Esa que apunta hacia abajo la dejemos, por ejemplo, en 200. Y si Bien. yo tengo una paralela a esa de 200... ¿A dónde? ¿A dónde? A la derecha, por ejemplo, a la derecha de esa. Ahí. Bueno, vamos a ponerla acá. Sí, que apunte hacia abajo y que valga 150. Yo puedo descomponer... Es otra fuercita, ¿no? Sí, yo puedo descomponer la F1 que apunta hacia arriba, digamos en una de 200 y una de 150 y aplicar el teorema de Grignón. ¿Descomponerla en qué? ¿Dónde? ¿Con respecto a qué? Sería una F1 que vale 200 y colinealmente o junto con esa sería una de 150. O sea, yo daría como F1 por la distancia 1 que vendría a ser 4 metros. Físicamente, para responder un poco, lo que tendría que hacer es, bueno, está bien, vos vas a descomponer, quiere decir que a esa fuerza que vos estás ejerciendo, entonces ahora le vas a poner, no sé, tal vez otro punto por acá, ¿sí? Que también apunte en esa dirección, y a esta la va a tener que reducir a 200, y a esta la va a tener que reducir, y a esta será de 150. ¿Sí? Ah, bien, bien. Esa era mi duda y está bien. Ahora claro. sí. Para que sea algo coherente, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo coloco acá, pero a esta fuercita la estoy agarrando de algún lugar. Bueno, ¿cuánto vale esa fuercita? 150. Para compensar a esa, y para que realmente yo tenga un par, a esta fuerza, listo, yo no voy a hacer 350, pero necesito colocar esa fuerza, y la voy a colocar a una distancia determinada, ¿sí? Que vale 350. O la podría haber colocado, no sé, acá. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, sí. Ahora la podría haber colocado acá. Y si vale lo mismo y es paralela a esta de abajo, y bueno, estará separada esta distancia. Y sí, es otro par. ¿Está bien? Pero bueno, sería otro ejemplo, otro caso en realidad. Profe. Sí. Ahí, ¿dónde estaría ubicado el vector momento? El vector momento acá. O sea, no en el ejemplo ese que dio el compañero, sino en el problema. Bueno, para explicarte eso, necesito que ustedes después hagan lo que le voy a decir, hagan esa prueba, ¿no? Acá me dio un momento resultante de 950 libras pie, y me dice, ¿y dónde está ese momento? Ese momento está en todo el plano, ¿sí? Ese momento está en todo el plano, no tiene una posición, ¿sí? No tiene una posición o un punto definido, ¿sí? Por eso se dice que el vector es un vector libre, el momento es un vector libre en esta situación. Es decir, ¿cómo puedo verificar eso? ¿Cómo lo verifico a lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si yo elijo este punto, el punto A, fíjate dónde está el punto A, y yo calculo el momento, ¿no? El momento de todas las fuerzas, ahora no como pares, supongamos que yo aplico sumatoria de momentos con respecto a este punto A, y veo todas las fuerzas que me produce el momento, F3, esta F3, esta F1, esta F2, y voy a ver que esta no me produce momento y que esta tampoco produce momento. Y tengo que llegar a este mismo valor, 950 libras. Pie. ¿Se entiende? Eso me dice que el vector momento es un vector libre. Está en cualquier punto que yo calcule, está ese momento y es horario. ¿Se entiende lo que digo? No está aplicado en un punto determinado. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Es decir, esta piecita tiende a girar en este sentido. ¿Sí? Claro, pero no está girando, digamos. O sea, está estático. Tiende a girar. ¿Por qué no gira? Porque yo tengo acá, fíjate, un apoyo, tengo otro apoyo, y tengo otro apoyo que me impiden que esa pieza rote, pero esa pieza quiere girar. ¿Se entiende? Y de ahí que yo tengo que
me estoy adelantando un poco, de ahí que yo tengo que ser capaz de calcular y dimensionar esos apoyos que sean tales que capaz de compensar la acción de ese momento resultante. ¿Bien? ¿Se entiende? Buenísimo, profe. Yo me retiro. Bueno, chicos, ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿sería otra resolución esa? O sea, sin Variñón podría solucionarse así. Sí, tomando momento respecto a un solo punto. Elijan para que corroboren esto, elijan este punto, elijan este punto, elijan este punto, elijan este punto, porque son todas coordenadas y distancias conocidas. Entonces, calculen los momentos en esos puntos y verifiquen esto que les estoy diciendo. Profe. Sí. Y ahí el momento, digamos, sería entrante a la pantalla, ¿no? Claro. Si yo aplico la mano derecha, el pulgar me está apuntando hacia la pantalla, para darle una dirección al momento. ¿Bien? Bueno, chicos, les subo en breve, cuando termine de dar la clase, les subo el PowerPoint y la grabación. Profe, una consulta. ¿Cómo es para entrar a las clases de consulta los sábados? Con el mismo link. Con el mismo link. ¿A qué hora? Mire, si están todos de acuerdo, podemos hacerlo a las 10 de la mañana. ¿Ah? Pero recuerden, es consulta, no vamos a hacer clase de práctica, vamos a hacer consulta de las dudas, de lo que ustedes planteen. ¿Ah? ¿Y después sube esas clases, profe, de los sábados? La podemos subir. La clase que hicimos el sábado pasado fue una clase extra a pedido, ¿sí? Y también la subí. Subí la grabación, subí el PowerPoint, creo que también que vi. ¿Ah? Profe, tengo una última consulta. Sí. El ejercicio, ¿viste? El que hicimos, el 2-4, el del árbol. Sí. ¿Puede ser que sea la forma de resolver el segundo ejercicio del trabajo práctico número 2? Porque no sabía cómo encararlo bien. No recuerdo, pero sí, creo que el práctico número 2 era para hacerlo de forma vectorial. Sí, sí. Listo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el sábado si están. Más vale que no me dejen solo. Nos vemos el sábado, chicos. Profe. Hasta luego. Chao, chao. ¿Qué pasó?